Ok, ahora sí, estamos en línea. Un aplauso nuevamente al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están aquí, a los que nos están sintonizando a través de las plataformas. Que Dios les bendiga donde estén. Gloria a Dios. Hoy seguimos con el tema de guerra espiritual. Y un tema muy bonito. Satanás considera a los santos. Y a mí me llamaba la atención esa palabra. Yo digo, Satanás considera a los santos, pero ¿qué consideración tiene Satanás hacia nosotros? Y me transportaba en aquellos entonces, en aquellos tiempos cuando yo oía a mi mamá diciendo que estaba considerando a los vecinos por tal y tal razón, o consideraba a Julano por tal y tal razón, y era como un aspecto de decir, tengo lástima de lo que está sucediendo y todo, y yo digo, no coincide con la consideración, pero estudiando es hermoso el tipo de consideración que verdaderamente pues vemos que el enemigo tiene, contraria a la consideración que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Y yo quiero que vayamos al libro de Job. En el capítulo 1 se desarrolla la historia de Job y el ataque que Job tuvo a través por el enemigo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que todos nosotros pues tenemos luchas, todos nosotros estamos en una guerra constante. Dice que nuestra batalla es contra huestes, contra potestades, o sea, hay todo un ejército de miles y de millares de demonios en contra nuestra que nos odian. El enemigo nos odia a nosotros y él no duerme día y noche. ¿Por qué? Por ver a nosotros, a los hijos de Dios, destruidos, ¿verdad? Y entonces eso es una de las luchas en las cuales diario nosotros tenemos que enfrentar. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 1 y verso 1 vamos a estar. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimo criado, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y entonces vemos aquí a un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre en la cual vivía para Dios, y Dios lo había prosperado. Era una persona en la cual Dios había bendecido tanto, y era un hombre en la cual pues tenía toda la confianza, y toda la confianza que él había puesto, no la había puesto en las riquezas, no había puesto la confianza en lo que tenía, sino que la confianza que Job tenía verdaderamente era una confianza en Dios, sabiendo de que todo provenía de Dios y que no había nada en la cual pues le pertenezca a él. Lo contrario de muchas veces nosotros, que nos inclinamos a muchas veces pensar de que por nuestros conocimientos y ustedes saben, hay ocasiones en las cuales nos enaltecemos, nos orgullecemos. El hombre tiende a vanagloriarse y apartando la mirada verdaderamente de quién corresponde o de quién viene. Quiero que vayamos al libro, en la página 59 estamos, y en la página 59 vamos a iniciar leyendo. Dice: cuán inciertas son todas las cosas de este mundo, cuán insensato es acumular tesoros en cualquier lugar que no sea en el cielo. La prosperidad de Job prometía tanta estabilidad como cualquier cosa bajo la luna. Pero continúa y nos dice de que allá en el cielo, el comentarista de este libro dice que allá en el cielo se desarrolló un evento
Y si vamos al libro de Job, ahí vemos el evento que se desarrolló ahí, ¿verdad? Entonces dice que vinieron todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Los ángeles de Dios, ¿verdad? A rendir cuentas. Y dentro de esos hijos de Dios dice de que Satanás se coló. Y llegó el momento en que Dios le pidió un reporte a Satanás. Y le dice: ¿de dónde vienes? O sea, dame el reporte, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: yo vengo de andar por la tierra, de recorrerla y de andar por toda ella. Pero no le dijo el objetivo, le dijo hasta cierta verdad, pero le ocultó qué era lo que él andaba haciendo, cuál es el objetivo en el cual él andaba haciendo, porque no solamente andaba mirando, no solamente andaba recorriendo la tierra, sino que él andaba viendo a quién devorar, como dice la palabra de Dios, de que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y entonces Dios le hace esa pregunta y le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Y entonces de que es un hombre perfecto y un hombre recto. Y cada uno de nosotros sabemos la historia, lo que el enemigo le contesta. Le dice: claro que sí, ¿cómo no? Si él tiene una protección tuya, si tiene un cerco alrededor en la cual él tiene la confianza en todos los bienes. ¿Por qué? Porque usted lo protege. Entonces, sin embargo, pide autorización y le dice a Dios de que le dé permiso de tocarle todos sus bienes. Y vemos el acontecimiento, ¿verdad? Dios autoriza al enemigo a que vaya y que le toque absolutamente todo lo que Satanás tenía. Allá arriba, allá en las nubes, donde no alza a ver el ojo humano, se representó una escena que provocaría un profundo impacto en la prosperidad de Job. Y vemos: el maligno se jacta de haber merodeado o rodeado por toda la tierra, ¿verdad? Vemos la escena, vemos a él pues jactándose y diciéndole a Dios de que venía de rodear pues la tierra. El gran Dios le recordó que había al menos un lugar entre los hombres en el cual no tenía potestad, en la cual no había podido penetrar, en donde su poder no era reconocido. Y entonces ahí vemos: el maligno retó a Jehová a probar la fidelidad de Job. Le dijo que la integridad del patriarca era debido a su prosperidad, que servía a Dios y evitaba el mal por motivos impuros, pero hallaba que su conducta era provechosa para sí mismo. Y si yo veo la sociedad o el pueblo de Dios, entre comillas para decirlo, porque hay muchos que sí verdaderamente, aquí hay una verdad de Satanás, no en Job, que no se daba esta verdad, pero que si venimos nosotros a lo que hoy día vivimos, vemos que sí hay muchos en las cuales lucran del beneficio, o lucran de tener buscar de Dios, para decirlo así, por motivos personales, por ganancias. Incluso vemos pastores lucrando con la palabra de Dios. Y no solamente eso, hay muchas cosas ocultas que nosotros aún desconocemos. Hay personas en las cuales están ocultas en la palabra, o sea, se visten de pastores o se visten de siervos de Dios, pero que su fin es otro. Incluso personas que están hasta traficando en ganancias deshonestas,
sirviendo de puente, pero como están en una iglesia, nadie se imagina de que un pastor o supuesto pastor, pero los hay muchos. Aún en mi país hay escándalos terribles con personas siervas de Dios, que yo digo, cuidado si mucho de esto verdaderamente es cierto, o sea, de personas que están lucrando. Pero vemos aquí, no en el caso de Job. Job es una persona en la cual él todo lo que tiene, lo tiene en la confianza puesta en Dios. En Lucas vemos en Lucas 22, 31, en la cual pues vemos de que Dios le dice a Pedro, en la cual le dice de que el enemigo anda o lo ha pedido para zarandearlo. Y es que todos nosotros somos vulnerables en cualquier posición en la que está. La misma palabra de Dios a nosotros nos dice, mira de que todo aquel que se crea estar firme, que no caiga. ¿Y por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de que si hay un descuido, incluso sin descuido, estando nosotros buscando de Dios, siendo personas en las cuales el enemigo nos ataca. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos testigos de los ataques del enemigo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, lo mismo o no lo mismo, pero en la misma manera que el enemigo atacó a Job, de igual manera le está pidiendo a Dios la vida de Pedro. Lo vemos nosotros al mismo Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado al Padre para que soportes. Entonces vivimos una vida nosotros en la cual es una lucha, es una guerra, pero una guerra en la cual no, la palabra de Dios a nosotros no nos dice o no nos da la garantía de que nosotros no vamos a ser atacados por el enemigo. Al contrario, la palabra de Dios a nosotros nos dice de que vamos a ser atacados por el enemigo, pero que tenemos que prepararnos, y nos ha dado Dios herramientas para que nosotros nos preparemos. Un día vinieron a la presencia de Dios, el versículo 6 de Job, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces vemos de que hubo una etapa, hubo un tiempo en la cual el enemigo atacó a Job. Lo atacó primero con la familia, lo atacó con todo lo que eran los ganados, lo atacó con sus hijos. Qué terrible es perder, ¿verdad? De todo lo que uno tiene toda la confianza en Dios y está uno súper bendecido, para decirlo así, y de una en otra se le viene a uno el mundo encima. Y yo creo de que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado esto. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, recién casado con mi esposa, y nosotros le servíamos a Dios desde jóvenes. Le servíamos en evangelismo, le servíamos, yo daba transportación, teníamos un carro exclusivamente, habíamos comprado una Bencita exclusivamente para darle servicio. Nosotros vivíamos bien. Yo recuerdo de que un apartamento y un buen trabajo y todo, estábamos lo más bien. Vino el ataque del enemigo, a como muchos de ustedes pueden haber experimentado, que se le viene una y se le viene otra y se le viene otra. Nos vimos tanto, yo ya he contado esta historia varias veces, pero es que cuando yo miro la vida de Job y miro el ataque del enemigo mucho, entonces digo, bendito Dios que Dios permite y nos hace a nosotros verdaderamente fortalecernos, porque no es pues nuestros propios medios, que no es por nuestras fuerzas, sino es Dios dándonos a nosotros fuerza y dándonos protección, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando venimos a la presencia de Dios, cuando buscamos de Dios, porque nada hacemos con pelear nosotros con nuestros, y verdaderamente a nosotros nos han mal enseñado y nos han
dado tal vez malas enseñanzas con el respecto a lo que es uno declarar y decretar y atar y desatar, y hasta usándolo uno de una manera mal, donde con ignorancia de la palabra, donde tal vez hay muchas personas, y yo he conocido de personas que, mira, esas personas brincan y retan a Satanás a pisotearle la cabeza y de todo, y lo retan, o sea, literalmente. Y son personas, o sea, que uno dice, baja las estrellas, y qué bárbaro, qué. Mire, hermanos, y en la vida detrás es otra cosa. Yo lo experimenté, hermanos. Yo por mí, yo tuve una vivencia en una ocasión era una santidad de persona, pero era otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estar, dime que te diré, con el enemigo y retándolo uno, donde la palabra no respalda estas cosas? Y ahora lo vamos a probar con respecto a lo que es la palabra. Una segunda entrevista tuvo lugar entre el Señor y el ángel caído. De nuevo fue Job el tema de conversación, y el gran Dios, incitado por Satanás, le permitió tocar a Job en carne y hueso hasta caer. El príncipe más bajo que un indigente, y quien fuera rico y feliz, pasó a ser pobre y desventurado, lleno de llagas de la cabeza a los pies, teniendo que rascarse con un miserable tiesto para evitar un poco el dolor. Y ahí, en esos momentos de angustia, y en esos momentos de ser nosotros vulnerables, ¿verdad? Porque todos somos vulnerables al ataque del enemigo. Es donde nosotros, por eso es que la oración diaria de nosotros, hermanos, tiene que ser, Señor, aumentanos la fe. Porque la fe en nosotros, hermanos, es fundamental. No puede fallar la fe en nosotros. No podemos debilitarnos en la fe, sino que el ataque, hermanos, del enemigo son constantes. O sea, cuando en el momento en que uno menos nos imaginamos, vienen las enfermedades, vienen las situaciones económicas, vienen problemas en el trabajo, viene escasez, vienen problemas, hermanos. Los que tienen jóvenes, hay veces de que nos enfrentamos, hermanos, en situaciones terribles de dolor, en la cual que a dónde nos ocultamos nosotros. No podemos, hermanos, o sea, nosotros retar al enemigo y a darle bofetadas a él. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Llenarnos de Dios, llenarnos de esa fe, que es la fe que nosotros necesitamos. Y hay herramientas en las cuales nosotros podemos llenarnos con esa fe. Dios es lo que ama de uno, lo que desea de cada uno. Entonces vemos de que hizo pasar un proceso de Job. Primero con todo lo que eran los materiales. Lo material le destruyó todo, le destruyó el ganado, le destruyó, que eso era hasta lo de menos, pero le tocó la familia, los hijos, y eso sí debe ser un dolor terrible, ¿verdad? Pero en esa segunda ocasión vemos de que esa etapa de ese tiempo Dios lo fortaleció a Job, aunque en dolor y tirado en el suelo en cenizas, humillado delante de Dios y dando declaraciones: Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Qué lindo cuando, por difícil que sean las cosas, uno tener esa forma de pensar y esa forma de declarar, ¿verdad? Y no cuestionar y no maldecir, más bien a Dios, incluso lo incitaron a él a que lo hiciera, ¿verdad? Pero fue un hombre en la cual se permaneció firme. No dijo: mi montaña permanecerá firme, jamás será conmovida. Y eso es una de las cosas en las cuales todos nosotros debemos de siempre, digámosle, no creernos de que estamos firmes, no creer y de que no somos vulnerables, sino que somos vulnerables
¿A qué? A que vengan los ataques del enemigo, a que venga y destruya, ¿verdad? Tal vez todas las bendiciones que hay en nuestra vida. Por eso tenemos que estar preparados y fortalecidos. La mirada del ojo de Jehová puede sacudir su montaña y reducir a polvo. El toque de su pie puede hacerla como el Sinaí, derretirse como cera y humear. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y que vuestro corazón y vuestro tesoro esté donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y entonces vemos de que en esa segunda reporte, pues volvió a ser el tema, ¿verdad?, de Job en la conversación. Y otra vez Dios fue incitado por Satanás y fue permisivo, o sea, le fue permitido. Y cuando yo le digo permitido, es que hay algo tan importante en la vida de nosotros, de que cuando el enemigo nos ataca a cada uno de nosotros, Dios sabe hasta dónde permitirle a Satanás que avance. O sea, tenemos esa ventaja y eso a favor de Dios. Y yo creo de que Satanás, bueno, yo creo no, la palabra lo dice, de que el poder de Satanás es un poder limitado, ¿verdad? De que no puede traspasar más, sino que Dios tiene la mirada y Él tiene el control de lo que el enemigo verdaderamente hace y hasta dónde quiere llegar. Cualquier proceso de que cada uno de nosotros pasemos, tenemos que tener la seguridad de que está bajo la protección de Dios, de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y que nos va a dar fortaleza, ¿verdad? Cuando nosotros pues a Él acudimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Seguimos avanzando en la página 61. ¿No has considerado a mi siervo Job? Deliberemos en primer lugar en qué sentido se puede decir que el espíritu malo considera al pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que él considera acerca de ellos? Y en tercer lugar, consolémonos reflexionando que uno que está muy por encima de Satanás nos considera en un sentido muy superior. Ese que está por encima de Satanás, ese que es superior a él, nos considera en un sentido superior. Entonces podemos observar qué tipo de consideraciones puede tener Satanás hacia nosotros. ¿Cómo considera Satanás al pueblo de Dios? Una pregunta, y una pregunta muy importante. ¿Qué consideración puede tener él hacia nosotros? Y vemos aquí, por ejemplo, en el Salmo 9:13, vemos la exclamación de uno como David, y dice: oh Señor, mira mi aflicción que padezco. Y en el 5:1 dice: considera mi gemir. Entonces vemos aquí la consideración de Dios hacia nosotros. Es una consideración de favor, una consideración de misericordia, una consideración hacia nosotros de la gracia de Dios, el favor y la protección de Dios, ¿verdad? Esa es la consideración que tenemos. Tal consideración implica buena voluntad y atenta inspección del objeto de benevolencia con respecto a una sabia distribución de favor. En ese sentido, Satanás nunca considera a nadie si tiene alguna benevolencia hacia sí mismo, pero toda consideración suya es de malévola especie. ¿Hacia quién? Hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la consideración que él tiene, una consideración de maldad, una consideración de ver, de estar con los ojos puestos
en cada uno de nosotros, porque Él no para. Y como el poder de Él es tan limitado, pues pudiera ser de que hay ataques que sean directos del enemigo hacia nosotros. Una persona que le haga la vida imposible a él, pues es motivo de peligro, es motivo de desesperación, para decirle así, o de odio terrible. Y entonces el enemigo directamente puede darse el objetivo de destruir a una persona. Pero como el poder de Satanás es limitado, él no es omnipresente, sino que él se mueve a través de ¿qué? De legiones, de principados. Pero vivimos en un mundo en el cual dice de que son millones de millones que nos están a nosotros observando. Hay potestades en las cuales tienen los ojos puestos en nosotros, los objetivos. Yo me imagino de que están hasta con mandatos, pero dice la palabra de Dios que por cada uno de que está en contra de nosotros hay 2 ángeles cuidándonos, y esa es la bendición que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Él no honra a Dios por lo que ve en sus obras o en su pueblo, sino que considera al cristiano y se torna más necio, enemigo de Dios de lo que era. Se admira de los creyentes cuando considera la diferencia entre ellos y él mismo. Un traidor, cuando conoce la profunda villanía y la negrura de su propio corazón, no puede evitar maravillarse cuando se ve obligado a creer que otro hombre es fiel. Cuando Satanás mira al creyente y halla que es fiel a Dios y a su voluntad, quizás lo desprecia por su locura, pero se maravilla de él y se pregunta cómo es que puede actuar así. Y entonces vemos, me hace gracia este escritor y el comentario que hace y la imaginación de él hacia lo que Satanás podría pensar. Y mire, por lo menos para que veamos al escritor, a Spurgeon, lo que dice, creyendo que es Satanás, dice: yo parece decir, un príncipe, un paro diputado en el palacio de Dios, no estuve dispuesto a someter mi voluntad a la de Jehová. Pensé que era mejor reinar en el infierno que servir a Dios. Y entonces aquí vemos una de las consideraciones que el enemigo tiene hacia nosotros, y la molestia, porque él nos mira y nos mira de que nosotros pues que somos gozosos, que nos sentimos súper bendecidos, que alabamos a Dios, que glorificamos a Dios. Y eso, hermano, a Dios le molesta. Amén. Eso a Dios le molesta. No hay cosa más que a Dios le moleste ver a las personas buscando de la presencia de Dios. Y eso es como bofetadas que se le da a él. Y entonces eso es lo que él se molesta, y hasta le da celos y le da envidia. Bueno, yo me pongo con respecto al comentario que está haciendo este pastor, y de lo que Satanás podría decir, lo que Satanás podría pensar, y con sentido. Puede ser que Satanás también se maraville de la felicidad del creyente, pues siente dentro de sí un agitado mar de miseria. Hay un insonable abismo de angustia en su alma, y cuando mira a los creyentes los ve llenos de paz y de felicidad, y a menudo sin medios externos. Él admira y aborrece la paz que reina en el alma del creyente. Entonces vemos de que
eso es una de las admiraciones de él y una de las angustias. ¿Por qué cree que él anda buscando cómo devorarlos? Y yo me lo imagino por los aires a este tipo. Vean lo que son las águilas. Las águilas vuelan, o los gavilanes más bien, bueno, todos esos animales que cazan desde el aire y miran la presa, ¿verdad? Y cuando ven a la presa que está vulnerable, que la pueden cazar, vienen de picada a atraparla. Hermanos, nosotros vivimos una vida igual. Satanás anda así mirando a ver cómo atacarlos, y busca las áreas más débiles de nosotros. Él conoce por dónde darle, y su estrategia hacia el hombre no falla, y siempre es la misma estrategia, pero él sabe cuáles son las debilidades. Él no nos va a atacar por las áreas que somos fuertes, sino que él mira la debilidad que cada uno de nosotros tenemos, y entonces esas son las áreas en las cuales él nos ataca. Y estaba viendo aquí en un comentario que dice que el enemigo o sea, muchas de las personas o muchos de nosotros somos vulnerables incluso a los momentos de soledad. En los momentos de soledad el enemigo toma la oportunidad para atacarnos. Somos más vulnerables, para decirlo así, o hay más posibilidades y en el tiempo de soledad. Por eso la palabra de Dios a nosotros, ¿qué nos recomienda? Y ahora vamos a ir a lo que es verdaderamente cómo debe ser la guerra espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros de que nosotros tenemos que estar en constante oración, ¿verdad? En constante ruego, hermanos. Nosotros, mira, no nos levantemos y nos vayamos al trabajo, hermanos, sin encomendarnos a Dios. En el camino, hermanos, nosotros vayamos, encomendémonos a Dios, hermanos, porque hay peligro. Tanto hombres contra mujeres, nosotros tenemos peligro de flaquear, de caer, y entonces somos vulnerables a eso. Por más cristiano que diga, por más firme, el mismo Pedro dice, mira que el que está firme no caiga. Y vamos a continuar. Dice, cada pecado nacido del corazón del creyente clama a él, Padre mío, Padre mío. Y él siente algo semejante al gozo de la paternidad cuando ve a sus contaminados vástagos. Se fija en la carnalidad del cristiano y admira la tenacidad con la que mantiene sujeto, la fuerza y la vehemencia con la que lucha por su dominio, el oficio y la astucia con la que de vez en cuando, en oportunidades propias, emplea toda su fuerza. Y entonces se deleita, dice, se deleita en el pecado de nosotros. Y que cada pecado, cuando nosotros pecamos, es como si estuviera clamando, Padre mío, ¿a quién? A Satanás. Y eso es lo que él se llena de orgullo y de felicidad, porque sabe que el objetivo está dando, ¿verdad? Está cumpliendo el objetivo que él tiene, que es que destruirnos. Cada vez que nosotros pues que le fallamos, es motivo de gozo para él. Es motivo, me imagino, que hasta de fiesta que hacen cada vez de que pueden destruir un ministerio, cada vez de que pueden ver a un pastor caer, cada vez de que pueden ver, hermanos, un pleito familiar, cada vez de que puedan ver a uno de nuestros hijos en drogas, hermanos, cada vez de que pueda ver, hermanos, a nosotros destrozados. Eso es motivo de gozo. Ojalá cada vez de que nosotros maldecimos o renegamos en contra de las situaciones y no tenemos paciencia y no tenemos la voluntad o las fuerzas o la humillación para venir a los pies del Señor y clamar misericordia, eso es motivo de gozo para él y de regocijo. Pero es una de las oportunidades en las cuales no le tenemos que dar
al enemigo, sino que nosotros como cristianos debemos de ¿qué? De fortalecernos en el Señor, de buscar de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando más cerca vivía de Dios, más puede esperar la oposición satánica. Habrá contención donde la cosecha sea abundante y donde el terreno del agricultor rinda copioso fruto. Satanás, si pudiera, arrancaría las joyas de la corona divina y se apropiaría de las pedras preciosas, aunque pertenezca a la corona. Considera a los fieles obstáculos para él, para el avance del reino, y consigue métodos para apartarles de su camino, o incluso usarlos para sus propósitos. Las tinieblas cubrirán la tierra. Si él pudiera apagar las luces con su consideración perpetua, es hacer que caigan los fieles de entre los hombres. Y aquí es donde nos dice a nosotros la palabra de Dios: someteos a Dios y resistid al diablo. En Santiago, ¿verdad? Nos dice: someteos a Dios. Cada vez de que vienen esos ataques del enemigo, cada vez entonces es cuando el cristiano o nosotros debemos de ¿qué? Someternos a Dios. A mí me parece que tiene por norma atacar a todo el pueblo de Dios con vehemencia, sin saber dónde puede obtener éxito. Él va por todas partes buscando a quien devorar, y no lo hace solo. No sé si muchos de nosotros habremos sido tentados directamente por Satanás. Puede que no seamos bastante notables entre los hombres para que él se moleste, pero cuenta con toda la multitud de espíritus inferiores bajo su superior control, supremacía, su control, ¿verdad? Dios se deleita en ser adorado con gozo, y eso es una de las cosas. Mientras que el enemigo, él se goza cuando nosotros caemos o cuando nosotros pecamos. Dios se goza cuando nosotros a él le adoramos. Y ojalá que haya una constante adoración de nosotros o de gratitud siempre hacia Dios, porque dice la palabra de que Dios se goza, ¿verdad?, en medio de nosotros. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 95, dice: venid, aclamemos delante de Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Amén. Entonces esa es nuestra actitud, tiene que ser ¿qué? De alabanza, de adoración, porque Dios se goza cuando nosotros pues le expresamos, ¿verdad?, adoración y alabanza. Satanás desprecia esto. Él es bien consciente de que los cristianos tristes suelen deshonrar la fidelidad de Dios, desconfiando, y si puede preocuparnos hasta que no creamos en la constancia y la bondad del Señor. Habrá robado a Dios su alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor en Salmos 50, 23. De modo que Satanás pone el hacha en la raíz de nuestra alabanza, y eso es lo que él no quiere, ¿verdad? Que nosotros le alabemos a Dios, que nosotros le honremos, que nosotros glorifiquemos su nombre. Amén. Además, si Satanás no puede destruir a un creyente, cuán a menos estropea su utilidad. Muchos han caído y no se han roto el cuello,
pero sí un hueso importante, y han llegado cojos a la tumba. Recordemos con pena algunos que corrían bien, pero bajo la presión de la tentación cayeron en pecado, y sus nombres nunca volvieron a ser mencionados en la iglesia. Y qué terrible esto. ¿Cuántos de nosotros somos testigos de grandes ministerios? Mire el alcance que tuvo uno como siervo de Dios, Jimmy Swaggart, ¿verdad? Entonces vemos el alcance que Jimmy Swaggart tenía, que eran decenas y decenas de naciones, transmitido por televisoras, llenaba estadios, un hombre usado por Dios. Y lo vemos a él cómo el enemigo lo atacó, porque cuando hay descuidos, o sea, esos son cosas en las cuales pues todos nosotros somos vulnerables, y tenemos que, ahí es donde nosotros vivir siempre confiando en Dios y pidiendo la misericordia y la gracia de Dios, y humillándonos siempre. O sea, tenemos que vivir, hermanos, en una constante humillación y no darle paso al enemigo. Pero el enemigo lo atacó, y lo atacó fuerte a él, y vemos la caída de este hombre. Y aquí, con el comentario de este pastor, vemos, hermanos, de que dice que cuántos nosotros conocimos de que llegaron cojos a la tumba. El ministerio de Jimmy Swaggart nunca más se levantó. Ustedes vieron de que cuando transmitían, no dejó de transmitir él la programación. Pero ¿cuántos de ustedes miraban los cultos de él? Yo no sé si ustedes los miraron, que solamente enfocaban la cámara nada más de Jimmy Swaggart. Ya ahora, en estos últimos años, el ministerio caído, cuando Jimmy Swaggart predicaba y llenaba los estadios, las cámaras se movían por todo. Y uno miraba las multitudes que habían, y cuando habían conversiones, cómo venían la gente, ¿verdad?, en los estadios, que corrían. Y al final vemos el ministerio de él, aunque Dios restaura a cualquier persona en la cual cae y que se levanta nuevamente. Dios restaura, pero lamentablemente pues fue gloria para Satanás, para decirlo, de ver un ministerio en la cual pues tuvieron que levantarse en otros, ¿verdad? Y ver que ya las cámaras de él, o sea, en las predicaciones, eso era solamente él y el grupito de alabanza. Y nunca, mire, yo los estuve mirando para ver cuándo presentaban cuántos membresía tenía, y nunca presentaron. Entonces yo digo, qué terrible. Pero sin embargo fue un hombre en la cual pues le creyó a Dios, y aunque sufrió todas las consecuencias del pecado, ¿verdad?, se mantuvo. Y yo creo en todo mi corazón de que cuando él murió, pues Dios lo llevó al cielo, y yo creo con todo mi corazón de que él está ahí. Bendito Dios. Lo que Satanás se propone con el pueblo de Dios, y vamos a ver qué es lo que él se propone para con el pueblo de Dios. Determinante en la caída del hombre, Satanás ha adquirido una experiencia muy vasta tras una larga oposición a la humanidad, habiendo tentado la mayor y al menor. Él conoce extremadamente bien los hijos de los actos humanos y cómo tocarlos. Él observa antes que nada nuestra debilidad peculiares. O sea, él mira primero nuestra debilidad, nos mira de arriba abajo, y enseguida descubre nuestras faltas, nuestras debilidades. Puede ser el orgullo de la lascivia, la impaciencia, la pereza, pero además de estar seguros que el ojo de la malicia está pronto para percibir y aprovechar la debilidad.
Entonces Él mira nuestra debilidad, está mirando en qué momento estamos más vulnerables y mira las faltas, y entonces Él nos ataca en esas áreas. Satanás también considera nuestras actitudes y estados anímicos. Dice, Él sabe cuando nuestra mente vive en un estado de ánimo y el que somos un serio contrincante para Él, y evita el encuentro. Algunas personas están más abiertas a la tentación cuando se hallan afligidas y deprimidas. Otras son más propensas en encajar el fuego cuando están jubilosos y llenan de gozo. Ciertas personas, cuando están afligidas, son zarandeadas de acá para allá, pueden ser inducidas a decir casi cualquier cosa. Otras personas remansadas sus almas como aguas perfectamente plácidas. Precisamente entonces su condición es propicia para que por ellas navegue la nave del diablo. Satanás sabe exactamente a qué temperatura tiene que trabajar con nosotros para su propósito. Mira esto. Entonces Él está observando. Volvemos de nuevo. Y está observando en momentos en los cuales tal vez nosotros hay momentos de gozo, momentos de alegría, momentos en los cuales buscamos de Dios y el enemigo tal vez hasta se hace a un lado y no nos ataca. Pero cuando comenzamos nosotros tal vez a retroceder, estamos siendo más dispuestos a nosotros al ataque del enemigo hacia nuestras vidas, ¿verdad? Corremos peligro. Por eso es que debemos de nosotros tener una constante llenarnos de vitamina, del sustento espiritual, que es a través de de la palabra. O sea, igual nosotros a como nos fortalecemos con vitaminas. Y bueno, mi esposa me vive dando a mí vitaminas, y ahí yo trato de tomar y eso, y de una buena alimentación ahí, a como nosotros nos alimentamos y alimentamos el cuerpo, espiritualmente también nosotros nos tenemos que alimentar. ¿Por qué? Porque la debilidad nuestra espiritual, hermanos, son espacios que se le damos nosotros al enemigo para que él nos ataque y que nosotros caigamos con mucha facilidad, ¿verdad? Satanás se cuida de considerar nuestras relaciones. Aunque algunas personas son más fácilmente tentadas cuando están solas, lo más probable es que la mayoría peque cuando están en grupo. Entre ciertas personas uno nunca sería inducido a pecar. Satanás sabe alcanzarnos en el lugar en que somos accesibles a sus ataques. Se avanza en picada como ave de rapiña desde el cielo, donde han estado esperando el momento vulnerable. Satanás también considera nuestra condición en el mundo. Él sabe cuándo asentar el golpe, y nuestra posición, capacidades, educación, estatus social y vocacional puede ser en su conjunto puertas para atacar. Él no tiene trabajo y vocación que haya de especial peligro. Entonces, muchas veces son armas en las cuales la posición, y nos llenamos incluso hasta de vanagloria. Y entonces ahí muchas de esas áreas el enemigo ataca nuestra personalidad. Cuando Satanás hace su investigación, nota todos los objetos de nuestro afecto. No dudo
cuando rodeó la casa de Job, la observó tan atentamente como el ladrón estudia una joyería. Cuando el diablo deambula en derredor, anotando mentalmente todas las posiciones de Job, pensó: tiene camellos, bueyes, asnos y siervos. Bien puedo usarlos todos ellos admirablemente. Luego tiene hijas e hijos que quebrantarles. ¿De dónde soportarles? Y si puedo derribar la casa, afligiría gravemente el alma del padre, porque diría: ojalá se hubiera fenecido o fallecido estando en oración, en vez de festejarlo y bebiendo vino. Me atrevo a decir que también necesitaré de su esposa. Y esas son una de las maquinaciones. Y nosotros vemos de que muchas veces, hermanos, hasta el mismo enemigo a nosotros nos ataca incluso con nuestra misma familia. O sea, somos, hay veces hasta atacados. Y vemos aquí las declaraciones, incluso un instrumento que utilizó, que fue la esposa de Job, con una declaración, hermano, que nadie era capaz de siquiera de declarar lo que ella declaró a Job. Pero vemos la declaración de ella: maldice a Dios y muérete. Esa es una de las declaraciones en la cual, cuando lo vio a Job en la condición en la que estaba, entonces quiere decir de que vemos aquí de que Dios permitió a Satanás, de que Satanás le atacara a los hijos, le atacara todas las pertenencias, pero a la esposa se la dejó por ahí. Y después vino la sarna y vino tocándole el cuerpo, y vemos a él de que hecho en miseria, hermanos, con las llagas en la cual estaba. Y entonces la mujer, o sea, la esposa, fue utilizada por el mismo Satanás en la condición en la que él estaba, y diciendo más bien: maldice a Jehová y muérate. Y entonces vemos que la persona en la cual tal vez él podía tener un poquito de esperanza, que ya no tenía hijos en la cual le susurraran una palabra de aliento, de ánimo, ya no tenía nada. Lo único que tenía era a la esposa, y vino esa palabra, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nosotros, y eso es incluso una doctrina hasta que anda por ahí suelta, de que enseñan de que cuando nosotros somos atacados y que estamos pasando por diversas situaciones, de que es que estamos en pecado, o estamos en situaciones, y no hay nada más lejos de la realidad. O sea, eso no tiene que ver nada con que uno esté en pecado para que el enemigo lo ataque. Cuando le somos piedra de tropiezo a Satanás, él nos ataca a nosotros, y nos puede atacar fuerte, y nos ataca, hermanos, financieramente, nos ataca con enfermedades, nos ataca familiarmente, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sido atacadas? Y ataca el matrimonio para que se deshaga, a los hijos, ¿verdad? Para que hayan situaciones terribles en la casa, ¿verdad? Y esos son objetivos y armas poderosas cuando pues tenemos hasta cierta empatía nosotros con Dios, porque muchas veces el enemigo ataca, y en lugar de nosotros de buscar el favor de Dios y humillarnos delante de él, más bien nos alejamos, ¿verdad? Y incluso hay personas de que las bendiciones de Dios también les apartan. Piden bendición a Dios, y cuando Dios bendice, entonces más bien es motivo para apartarse, donde más bien es donde uno tiene que acercarse. Bueno, no más, igual, porque tiene que ser vivir en una condición constante con el Señor, ¿verdad? Una relación
bien profunda. Voy a avanzar porque estamos y tengo que tocar ahí unos puntos muy importantes. Job estaba siendo capacitado para sanar una mayor recompensa de Dios. Ama tanto a Job que desea doblar su propiedad, desea volverle a dar los hijos, darle más fama. Un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos. Job será el hombre de Uz, no será el hombre de Uz, sino el de todo el mundo. Y yo quiero tocar algunos puntos, porque veo que el tiempito me está avanzando. Y quiero empezar con el punto número 1, deberes del creyente. Entonces, ¿cuáles son los deberes del creyente? ¿Para qué? Para nosotros tener esa guerra, verdaderamente esa guerra espiritual. O sea, ¿cuál es la guerra que nosotros verdaderamente debemos de tener? Entonces nuestra guerra, hermano, no es un zapateo, no es un gritar, no es un estar diciendo yo ato y yo desato, hermanos. Y tal vez no teniendo una relación con Dios, de nada sirve las declaraciones, hermanos, cuando nosotros no tenemos una actitud de humillación o de santidad o de búsqueda de Dios. Entonces lo que hacemos muchas veces es prácticamente show y nada más saliendo la prepotencia del hombre y sintiéndose que es súper espiritual, y tal vez viven, hermanos, alejados de una relación con Dios. Entonces ¿qué es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice? ¿Cuál es la verdadera, hermanos, guerra espiritual que tenemos? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Lo que dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y entonces, pero ahora, ¿cómo nosotros nos sometemos a Dios? Y entonces vemos en primer punto que nos tenemos que someter. Primero, la humildad que nosotros debemos de tener, y esto nos lleva a una sumisión, a nosotros humillarnos, a nosotros tener una sumisión con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago: resistid pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de nosotros huirá. Entonces, ¿cómo nosotros nos sometemos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener una verdadera guerra espiritual? Bueno, Dios a nosotros nos ha dado armas para que nosotros peleemos, ¿verdad? Y esas de las armas es que nosotros nos tenemos que tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, Él nos ha dado a nosotros las armas, que es a través de que una es la fe. La fe, hermanos, es una de las armas más poderosas. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Amén. Toda oración, hermanos, de nosotros debía de ser: el Señor, aumenta la fe en nuestra vida, porque muchas veces nosotros escaseamos de fe, y hay veces hasta hacemos oraciones de las hacemos hasta ni le creemos a Dios, o no creemos lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros que nosotros primero que tengamos fe. Hay quien se llena la boca de soberbia diciendo, atando, declarando, pero al diablo eso, hermanos, no le molesta. O sea, nosotros podemos gritar lo que sea, hermanos, y decir, hermanos, y retar al diablo, y hasta risa a él le debe de dar de verlo, porque lo que a Dios, lo que a Satanás le asusta, hermanos, es cuando nosotros somos hijos de Dios obedientes, cuando nos humillamos. Y entonces dice: resistid al diablo. ¿A qué? ¿A través de qué? Del ayuno, a través de la palabra, a través de la oración. Es la resistencia que nosotros debemos de tener. Y entonces ahí es donde dice la palabra de Dios de que Satanás huirá de nosotros. Amén. Pero no por nuestras fuerzas. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso. No por lo que nosotros hacemos,
sino es por la fortaleza que Dios a nosotros nos da. Entonces ve de que es tiempo perdido en atacarlos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros resistimos, hermanos. Ok, segundo punto, resistir es como lo respetamos en el verso 8, acercaos a Dios, a Él y Él se acercará a nosotros. Entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Cómo resistimos al diablo? Es nosotros acercándonos a Dios. En el verso 8 dice, acercándonos nosotros a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Entonces, vemos cómo me acerco a Dios. Bueno, volvemos a lo mismo. Nos acercamos a Dios mediante, hermanos, la búsqueda, mediante la humillación, mediante el reconocimiento de que no somos nosotros, que no es nuestra fuerza. Soportaos a la adversidad. En 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado en Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó para soldado. Punto. Entonces, número 1 dice, someteos a la adversidad. Punto 2. Muchos creen que pueden vivir una vida sin adversidades. Y eso, muchas veces creemos de que el enemigo a nosotros no nos va a atacar y nos sentimos seguros y somos vulnerables. ¿A qué? A que el enemigo los ataque, porque cuando buscamos de Dios, el enemigo busca más oportunidad para atacarnos, ¿verdad? Para destruirnos, para hacernos daño. En Lucas 9 ofrece ejemplos, 3 ejemplos de personas que siguieron a Cristo porque se habían enredado en los asuntos de la vida. En primer punto, o el primer personaje en la cual vemos que le dijo, según lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice, te seguiré donde quiera que vayas. Cristo contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Entonces vemos que este personaje en la cual buscaba de Dios, lo buscaba ¿con qué? Con un interés personal. ¿Por qué? Porque le dice, te seguiré donde quiera que vaya, pero te seguiré mediante ¿qué? Por todos los beneficios que podía tener. Pero Dios conocía el corazón de él y fue una de las personas en las cuales no siguió a Dios porque no tenía el corazón para seguir. Y vemos el segundo personaje. Cristo le dice, sígueme al siguiente, pero él le respondió, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Quería la herencia, vemos, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería él? Ir a enterrar a su padre. Entonces uno cuando escucha la palabra de uno y dice, qué Dios tan ingrato, pero él lo que le está pidiendo es que le dé permiso para ir a enterrar a su padre. ¿Y por qué de ir a enterrar al padre y venir nuevamente a él? Pero es que el papá, la Biblia ni siquiera registra de que estuviera enfermo. Amén. Entonces vemos de que él lo que quería era ir y esperar la herencia del papá probablemente, y esperar a que el papá falleciera. Y después de eso, cuando ya tenía la herencia y que el papá falleciera, pobrecito viejito, ya él quería de que se muriera. Y vemos de que estaba con el corazón lejos de Dios, ¿verdad? Porque verdaderamente no quería seguirlo. O sea, tenía pretextos para seguirlo. O sea, no tenía el corazón. El tercero le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme que me despida de los que están en mi casa. Y dice la palabra de Dios, ninguno, Cristo le contesta, ninguno que ponga su mirada atrás en el arado y vuelva atrás, será apto, ¿verdad?, para el reino de los cielos. Entonces vemos de que esa era una de las personas en las cuales
quería seguir a Cristo, pero estaba mirando hacia atrás. Y muchas veces, hermanos, nosotros venimos a Cristo y estamos mirando hacia atrás. Sentimos hasta culpabilidad nosotros mismos de esta persona o la condición de ellos, porque muchas veces nosotros decimos, pero yo cuando no era cristiano, a mí me iba mejor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos el arado y estamos mirando hacia atrás, el pasado, donde no hay nada, hermanos, no hay nada peor que el pasado. Cuando nosotros no tenemos una vida con Cristo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros permanecer firmes en el Señor y darle gracias a Dios de la bendición, la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Punto número 3, pelear la buena batalla. Eso no significa atar, desatar, declarar o ordenar a los demonios. Amén. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros fuimos enseñados, y le decía yo al pastor el jueves pasado, le digo, muchos de nosotros caímos en esa trampa, hermanos, de nosotros declarar, de desatar, hermanos, y de ordenarle a los demonios, hermanos, nosotros. Y la palabra de Dios a nosotros no nos indica que nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. Más bien al contrario, nosotros tenemos que resistir. En otras palabras, el plan de Dios para la guerra espiritual no tiene que ver con exorcismo. Pelear la batalla significa que debemos mantener la fe, vestirnos de la armadura, por supuesto, la santificación. Amén. Entonces, eso es pelear la batalla, hermano, la guerra espiritual. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Es pelear la batalla. ¿Cómo peleamos la batalla, hermanos? Pues vestirnos de la armadura. ¿Cuál es la armadura, hermanos? Entonces vemos el yelmo de la salvación, vemos que nosotros tenemos que tener la coraza de justicia, los calzados, nos habla a nosotros de los pies, nos habla a nosotros del escudo, hermanos, nos habla que nosotros debemos de profundizar en la palabra. Amén. Nos habla que nosotros debemos de profundizar en qué, en la búsqueda, que nosotros debemos de ser personas en las cuales tenemos una relación con Él de ayuno. Y en eso, cuidado si no hay hasta muchos de los que flaqueamos en cuanto al ayuno, hermano, porque el ayuno, déjame decirte de que es una arma, hermanos, en la cual a nosotros nos da fortaleza. Amén. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, somos fortalecidos. Aunque no me digan amén. Ok. Amén. El ayuno, el ir a la palabra, hermanos. Si nosotros no vamos a la palabra, pues no vamos a encontrar, hermanos, la protección o las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del ataque del enemigo. Libres de ser vulnerables o de caer, hermanos, en las garras de Satanás, porque nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, bueno, hablo en general, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, hermanos, carece del conocimiento de la palabra, y entonces nos quedamos, hermanos, con lo que se predica, hermanos, pero no averiguamos que lo que verdaderamente y la palabra, hermanos, que se estudia es nada más la palabra que se viene a ver los domingos o los sábados, y es el culto principal. Y de ahí, hermanos, la palabra de Dios guardada, hermanos, donde nosotros debemos de tener una relación con Dios constantemente. Uy, Señor, ya el tiempo va corriendo tanto. Dice, pelear la batalla significa que debemos mantenernos con fe, ¿verdad? Ok, punto número 4. Permanece firmes. Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Satanás no quiere que estemos firmes. Él quiere que nosotros estemos debilitados, ¿verdad? Que no nos fortalezcamos en la fe. Por eso Pedro dijo, en 1 de Pedro 5:9-8 dice,
Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al diablo, estad firmes en la fe y él huirá. Amén. Entonces el enemigo anda como león rugiente, él anda buscando a quien devorar, o sea, despedazarnos a nosotros. Pero la palabra de Dios a nosotros, Pedro, en primera de Pedro nos aconseja de que nosotros estar firmes, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, que tenemos que buscar de la presencia de Dios, y entonces el enemigo huirá de nuestras vidas. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Punto número 5, y es el último. Siendo cristianos activos. En otra palabra, Dios nos ha dado las formas para pelear, o las armas para pelear. No resistiéndonos, al contrario, sometiéndonos. Creer sus promesas. Amén. Y voy a terminar aquí leyendo en Efesios 5:20. Voy a ir a Efesios, lo que nos dice la palabra de Dios. Ok, quiero leer en el capítulo 6 primero lo que nos dice. Dijo: hijos, obedeced en el Señor. Obedeced, ok, permítame, no, estoy mal. Versículo 10, capítulo 6, verso 10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, dice, la armadura de Dios. Mire que nos está diciendo que es toda, no debemos de tomar nada más un poquito. Dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que podéis apagar los dardos de fuego del enemigo. Esa es una de las posiciones en las cuales Dios a nosotros nos ha dado, y que nosotros tenemos que tener la armadura de un soldado para que podamos tener la fortaleza, y todo dardo del enemigo dice que no va a prosperar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad qué bonito? Y entonces eso es, hermanos, la guerra espiritual. Es que nosotros debemos de vestirnos del poder de Dios, o sea, a través de ¿qué? De todos los elementos que Dios nos ha dado a través de la palabra, buscando, humillándonos delante de Dios de rodillas, buscando a Dios con ayuno, buscando a Dios con oración, suplicando, ¿me entiende? Clamando a Dios unos por otros, humillándonos y no creyéndonos más que nadie, y no creyéndonos super espirituales, sino que más bien al contrario, con humildad. Amén. Gloria a Dios. Y termino en Efesios capítulo 3 verso 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces concluimos con eso, diciendo de que la verdadera guerra espiritual no es muchas veces, o sea, muchas no, declarar, decretar o atar o desatar y decir que tenemos el control y que tenemos el poder y que podemos pisotearle la cabeza a Satanás y hasta retarlo.
cosa que la palabra a nosotros nos dice que es resistir en las enfermedades, hermano. Cuando nosotros vienen los ataques del enemigo, ¿cómo vencemos al enemigo? Resistiendo. ¿Y cómo resistimos? Es soportando, porque la palabra de Dios no nos dice de que no vamos a pasar por luchas, que no vamos a pasar por pruebas. Es soportando, amén, aguantando y creyéndole a Dios, llenándonos de fe, sabiendo que Dios es el que va a darnos a nosotros la fortaleza. Que Dios les bendiga a todos.